Buenos días. Elecciones internas en el FMLN. ¿Qué pasa en el partido político? De eso vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterroso, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, miércoles 19 de junio del año 2019. Como siempre, ofreciéndole a usted análisis de los principales sucesos políticos que ocurren en nuestra coyuntura. Y en esta ocasión lo vamos a dedicar todo el programa para hablar del proceso de las elecciones internas en el FMLN. ¿Qué ha pasado? Se tenía expectativa de obtener resultados el domingo por la noche, pero no ha sido de esta manera, sino que el día siguiente la Comisión Electoral ha brindado algunos datos sobre cómo va el proceso, sobre todo de la Secretaría General, aunque evidentemente se ha hecho elección para otros cargos de tal instituto político. Entonces vamos a hablar sobre este tema y tener una reacción de nuestros invitados que nos acompañan esta mañana. Y es un gusto para mí recibir a Sergio Peñate, ex candidato a la Secretaría General del FMLN, y también recibo cordialmente a Cledis Molina, también candidata a la Secretaría General del FMLN. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenida, Cledis, que esté con nosotros. Gracias, muchas gracias por este espacio. Gracias a usted por tomar la invitación. Sergio, también bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en este espacio tan prestigioso. Gracias a ustedes por estar con nosotros temprano por la mañana y vamos de lleno un poco con esto y tener esta plática con ustedes, Sergio y Cledis. Primero, Sergio, ¿cómo calificas el proceso electoral para la Secretaría General del FMLN con todos los hitos que se han dado entre el transcurso de la mañana del domingo hasta este momento de miércoles? Bueno, voy a retrotraerme incluso cuando se dio la inscripción de candidatos y candidatas. Hay que rescatar lo positivo, que al final incluso hubo la participación de una mujer, que es Cledis Molina. Al principio parecía que iba a ser un tanto llano, que iba a ser un tanto soso el proceso, digamos. No quiero sonar grosero y sé que hay oídos que son bastante frágiles y se lastiman con algunas verdades. Sin embargo, al principio se veía que iba a ser demasiado encajonado, pero con la inscripción de Cledis Molina, de Vladimir, mi lanzamiento, que precisamente tenía el objetivo de mover el escenario, siempre repito esta frase porque la dije y la sostengo, era mover el escenario, generar discusión, y que en el FMLN, si hay 39,000 personas inscritas, ¿cómo es posible que, esa riqueza que está en la base no se recoja para que se pueda fortalecer el instituto político? Luego viene un proceso que se fue, diría yo, degenerando en el sentido que incluso hubo mucha campaña sucia. A Cledis le hicieron señalamientos burdos de baja gama, ¿verdad? Al mismo Oscar Ortiz, que él puede defenderse solo, pero es cierto que hubo también una campaña bastante de bajo nivel, y al final pues caemos en una situación donde el día de la elección se tardan ya más de 48 horas y no tenés nada en concreto. Y bueno, ayer que se dio un hecho muy penoso frente al 13-16, donde dos barras, digamos, se enfrentan. Son cosas que... Hay lados buenos, positivos, pero también hay cosas que son lamentables. Ahora, tenemos la primera reacción de Sergio sobre esto, Cledis, y escucharle. Un factor generalizado que ha aparecido en las redes sociales, en los comentarios, en la opinión pública, es el cuestionamiento de por qué la tardanza en la divulgación de los resultados preliminares. Un poco la expectativa se puede tener por la experiencia misma del FMLN en procesos electorales previos, por su personal, por la misma configuración de la comisión electoral. Se podría esperar que al final de la noche del domingo ya se tenían resultados preliminares, pero no ha sido así. ¿Qué marca la tardanza para usted? Me imagino se ha formulado también esta pregunta. Bueno, realmente es lamentable que nuestro sistema electoral, en este caso del partido, en las actuales circunstancias, después de además de estar 2 periodos en el Ejecutivo, donde hemos tenido posibilidades de tener más fortalecido nuestro sistema, nos ha dicho lo contrario. Nos parece que es, digamos, preocupante esta situación, puesto que en las actuales circunstancias en las que se encuentra el partido y que había además expectativa de salir inmediatamente de esta crisis, no se resuelve el tema. De hecho, esperábamos resultados. Yo en la noche
los compañeros del colectivo después de las elecciones dijeron, bueno, demos gracias a los que han votado, a los que han vencido el miedo, porque cada voto, cada persona que creyó en nosotros, que se arriesgó en su municipio, en su distrito, es muy fácil saber por quién votaste, porque es un padrón reducido en cada municipio. Entonces, cada persona que votó, cada militante que desafió y que dignamente creyó en nuestra propuesta, a pesar de toda la campaña de difamación que se hizo en los últimos días, nosotros decíamos, tiene derecho ese militante inmediatamente a saber también que a la persona que le ha confiado su voto, cuántos votos ha sacado esa persona. Porque en el caso son 4 candidatos. Sí. Y me parece a mí que todos los candidatos y todos los militantes merecen respeto y merecen saber, ¿verdad?, con prontitud los resultados. Nos quedamos esperando en la noche y al final me dicen, ya salió alguien que dice que es el candidato, ya se pronunció. Entonces me dicen, estábamos haciendo una transmisión agradeciendo. Y entonces yo, bueno, demasiado rápido también, ¿verdad? Solo felicité, si ese era el caso, pero según mis cuentas, nosotros íbamos a tener resultados al filo de las 11 de la noche. O sea, nunca me imaginé que pasara tanto tiempo y seguimos aún, a pesar de que ya la Comisión Electoral pues dio ese avance preliminar, en la cual le daba una ventaja, en este caso, a uno de los 4 candidatos, que es Óscar Ortiz. Ahora, quiero aprovechar para pedir a la producción, nos puede poner en pantalla una serie de tweets de la Comisión Electoral del FMLN, donde se tiene su postura, y ahí vamos a ver una seguida de algunos mensajes o algunos tweets que nos permitan a nosotros tener un poco la lógica de cuál ha sido la información en los últimos días. Y esta es un poco la referencia que hacía Cledis, según la mención que hacía Silvia Cartagena, la representante de la Comisión Electoral. Los datos preliminares de la elección del domingo 16 arrojan los siguientes resultados: 10.219 votos para Óscar Ortiz, que equivalen el 48.4%, y luego menciona el caso de Aristides Valencia con el 45.9%. Entre el domingo 16 y lunes 17, esta comisión ha recibido 8 recursos de nulidad e impugnación contra las elecciones desarrolladas. Ya más adelante hablaremos un poco que la Comisión Electoral también brindó información ya más precisa. Después de efectuado el escrutinio final y de haber revisado los recursos de nulidad e impugnación de esta comisión, anunciará los resultados finales. Llamamos a la militancia de los candidatos a seguir pendientes de la información que estaremos brindando. Aquí hay un asunto que mencionaba Cledis y Sergio, escucharte un poco el procesamiento como tal. El padrón no es tan grande, estamos hablando un poco más de 38.000 personas. Según la información que brindó también la Comisión Electoral del FMLN, es una participación poco arriba del 55%, es decir, poco más de 19.300 personas que participaron. Se podría esperar tener información relativamente rápido. Digamos, según las cuentas que mencionaba Cledis, 11 de la noche se podía tener ya un panorama de resultados preliminares, pero se fue el domingo, se fue el lunes y se tuvo información hasta la noche del lunes, y empieza a generarse la suspicacia de ¿por qué tanta tardanza? Claro, es cierto de que tenemos un registro de 39.000 salvadoreños y salvadoreñas habilitados para votar en el FMLN, pero también es cierto que no fueron los 39.000 a votar, o sea, la participación no fue generalizada, para empezar, que es lamentable. Y lo otro es que, si bien es cierto, habían varias sábanas para participar, porque se iba a elegir el Consejo Nacional, que son bastantes los que participaron, y también directivas municipales, departamentales y los secretarios generales, el secretario general, perdón, con los candidatos que iban, pero no hay voto cruzado, pues no hay algo que complique, digamos, el contar. Es decir, es voto directo. Usted vota por Cledis, usted vota por Óscar, vota por Aristides, para el caso de la Secretaría General, o por Vladimir, o en el caso del Consejo Nacional, si bien es cierto, son varios rostros los que había que marcar, pero son directos. O sea, es fácil, fulano tanto, fulano tanto, fulano tanto, y va sacando la sumatoria. Entonces, podría ser aceptable que al final del domingo no se tuviera un consolidado o un dato final, eso pudiese ser aceptable. Sin embargo, como usted bien dijo, pasó el lunes, pasó el martes, y todavía estamos con datos preliminares que además pueden ser observados, porque hay recursos de impugnación que ya fueron aceptados. Sí. ¿Qué van a hacer con esos recursos de impugnación? Bueno, si ya los aceptaron, supongo que van a revisar. Y es probable que en algunos municipios digan se deja sin efecto. No sé si van a repetir la elección. Hay municipios como Cuscatancingo donde se va a repetir la elección porque parece que hubo un empate al final entre algunos candidatos. Ya vi que algunos ya hoy amanecieron haciendo campaña porque está para
no me recuerdo si es para este fin de semana, no sé, pero han ya empezado también en ese municipio. Y me llama la atención que hay casos como en Aguachapán, por ejemplo, donde hay una denuncia bastante lamentable de que a la mujer que estaba participando, ¿verdad?, para candidata a secretaria departamental, le hicieron ahí una triquiñuela bastante burda. La foto que ella había mandado para que la pusieran en la papeleta, no pusieron esa, sino que buscaron la que quisieron, una que hallaron ahí de cuando hizo la primera comunión, creo, y esa le pusieron. Entonces, son cosas que también habría que revisarlas, ¿verdad? Todo eso es lo que ha llevado a que se alargue, digamos, el conteo. Sin embargo, pues todos manejan sus datos, ¿verdad? El equipo de Cledis tiene sus datos, el equipo de Oscar tiene sus datos, de Aristides también, porque todos han recibido, digamos, información. ¿Por qué la Comisión Especial Electoral, digamos, se ha tardado más de 48 horas en asimilar esos datos? Pues no sabría explicarlo. Antes de irme a la pausa, le consulto, Cledis, luego al regresar escucho a Sergio sobre esto, pero ¿usted considera con lo que ha ocurrido y el proceso como tal, en consolidado, usted podría calificar estas elecciones como transparentes en el FMLN? No han sido transparentes. ¿Por qué? Desde el inicio, yo fui una también de las que denuncié. Sí. De hecho, yo mandé una nota a la Comisión Especial Electoral en la cual solicitaba que ante la falta de claridad en la normativa interna electoral sobre el tema, sobre aspectos que son regulados cuando hay más de un candidato. Por ejemplo, el tema de cómo te vas a dar a conocer, el tema de la promoción de los candidatos, que es un derecho que se tiene en cualquier proceso en el cual se está eligiendo a más de uno, pues tiene el derecho a promocionarse, ¿no? No estaba regulado. No tuvimos también la información de cuánto era el padrón. Es decir, en esta parte, en mi caso también me alteraron mi foto, la fotografía presentada a la Comisión Electoral tal como ellos la solicitaban fue alterada, un fondo de foto, le pusieron un color. Obviamente todo esto no te da confianza, no hubo transparencia. Muy bien, tengo que hacer la pausa para regresar, ampliemos un poco esto en función de su afirmación, Cledis, y también escuchar a Sergio y evidentemente estamos a la disposición de los amigos y amigas que quieren interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook Live y Twitter. Volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. En la mañana de este 19 de junio le ofrecemos una lectura de las elecciones internas del FMLN. Para eso me acompañan en la primera parte Sergio Peñate y Cledis Molina para hablar un poco sobre esto, que fueron candidatos a las elecciones internas de dicho partido para el cargo de secretario o secretaria general del partido político FMLN. Sergio, hay un aspecto porque tú decidiste retirarte de la contienda para tratar algunos señalamientos que se hicieron concejales de la oposición en Ayutuxtepeque, pero publicaste un comunicado y en dicho comunicado en redes sociales mencionas que no hubo tanto un pronunciamiento público del partido para respaldarte ante esta situación. ¿Por qué razón consideras que fue así? ¿Por qué obró así? Sí, bueno, funjo como concejal en Ayutuxtepeque. Hay que decir que he tratado de ser incisivo, duro, digamos, en el tema de la transparencia. Yo incluso me he dado la tarea de transmitir en vivo las sesiones del Consejo por medios propios, porque los concejales del partido Arena tomaron el acuerdo junto a su alcalde de prohibir que se transmitieran las sesiones del Consejo, una cosa inédita porque incluso el alcalde de San Salvador transmite las sesiones del Consejo en vivo. Pero en Ayutuxtepeque una cosa de otro universo paralelo, dicen no, saquemos un acuerdo prohibiendo que se transmita, porque presentamos como fracción municipal un escrito anunciando que lo íbamos a hacer por transparencia. Y luego hay una serie de razonamientos en mis votos en los acuerdos municipales, de discusiones que se dan, incluso denunciamos, por ejemplo, el fallecimiento de un trabajador eventual sin ninguna prestación, que quedó, digamos, de una forma injusta el tratamiento de ese caso. El tema del gasto innecesario en celulares, para un municipio como Ayutuxtepeque gastar un aproximado de $25,000 en celulares, me parece que es sumamente excesivo. Entonces eso llevó al alcalde, pienso yo, que él debe haber sido el autor intelectual, ¿verdad? Para que dos concejalas me han denunciado, ¿verdad? Dicen ellas que yo les dije en una sesión del consejo de que no tenían derecho de estar ahí y otras cosas que en realidad son de muy baja gama. El asunto es que eso vino a reventar justo en el momento que yo ya me había inscrito como candidato a secretario general en el FMLN. Justo en ese inter estallan esas denuncias
de forma fue una coincidencia bien llamativa. Y por supuesto algo que debo de atenderlo y lo estoy atendiendo por mi medio propio, ¿verdad? Es decir, y esto no es invento, no es una infidencia. O sea, nadie dijo vamos a publicar un comunicado rechazando ese tipo de maniobras, vamos a dar un respaldo, digamos, jurídico. Sin embargo, Dios es bueno, pone buena gente en el camino y he podido de alguna manera ir atendiendo este asunto. Claro, eso se conjugó con otras cosas también que en el mismo pronunciamiento que publiqué expresaba sobre algunos manejos que no fueron, digamos, los más amables en este proceso interno. Bueno, hay un asunto que también quiero ampliar de ese comunicado porque te hacía esta pregunta inicial para conectarlo con algo que tú divulgabas ahí. El primero, que no tuviste el respaldo del partido ante los señalamientos que se tienen en el caso de Tuxtepeque, pero el punto es que también mencionas que hay indicios de una preferencia institucional, es decir, que había una preferencia institucional del partido, de las máximas instancias del partido hacia una candidatura. Entonces, ¿esto cómo se expresó de ser así? Sí, bueno, no es un secreto, no estamos revelando, digamos, la fórmula para hacer la bebida gaseosa de preferencia de la gente, es decir, que hubo secretarios departamentales que hicieron reuniones, que hicieron asambleas departamentales o promovieron asambleas municipales solo para el candidato Aristides Valencia. Ya Cledis Molina dijo algo que me parece clave. Lo correcto hubiese sido que se hubiesen hecho 3 asambleas sectoriales, una en Occidente, una en la zona central y una en Oriente, donde estuvieran los 4 candidatos. Cledis, Aristides, Oscar, Vladimir, incluso mi persona cuando estaba todavía compitiendo, y que el que quisiera bailar ahí bailara, el que quisiera saltar, saltara, pero que todos estuvieran ahí 15, 20 minutos para poder expresarse. Pero al final no fue así. Lo que hicieron las internas para el candidato para presidencial. el candidato presidencial, pero ya. No fue así, sino que al final los secretarios departamentales, en la mayoría de los casos, igual los municipales, empezaron a hacer como un apoyo institucional, diría yo, hacia uno de los candidatos que además creo que no le ayudó mucho al final porque le afectó, porque la gente dice, o sea, que este es el que quieren que quede, ¿verdad? Creo que no lo han logrado todavía eso, reflexionar. Bueno, aprovechando esta mención que nos hace Sergio, ¿usted considera que esta práctica o este patrón se dio en el partido, en el proceso de las elecciones internas? Usted ya nos mencionaba que le generaba poca transparencia este proceso en el segmento anterior, pero nos menciona Sergio que las instancias intermedias, como las secretarías departamentales y municipales, jugaron en favor de una candidatura. ¿Usted considera que ya en el ejercicio de su campaña y de movilizarse en varios lugares del territorio, esto era así? Efectivamente, hubo un apoyo institucional clarísimo hacia una de las candidaturas. De hecho, yo tuve acceso a una información de del plan que hizo la Comisión Especial Electoral, sí, y en la cual, en esa planificación donde estaban las fechas, y estaba incluido el tema de asambleas con los candidatos a secretarios en al menos 4 zonas en el país. Me quedé esperando esas asambleas, quedé esperando esa invitación, nunca se dio. Cuando yo pregunté, ¿no va a haber alguna forma de que los militantes del FMLN conozcan las diferentes propuestas que se están planteando, que conozcan los puntos de vista de cada uno de los candidatos, en este caso de la única mujer candidata? Entonces me dijeron, no se va a poder hacer, pero yo vi una planificación. Entonces me dijeron, no se va a poder realizar, y a lo sumo lo que se hizo fue un programa en Radio Mayavisión, donde separadamente, individualmente, o sea, tampoco tuvimos la opción de que en vivo, que la militancia pudiera estar escuchándonos y podernos hacer preguntas, sí, y poder saber qué estaba planteando tal o cual candidato. En este caso, lamentablemente, quiero decir, fue un retroceso, ¿verdad? Un retroceso que yo no había visto en el partido, porque ya habíamos avanzado al nivel de la campaña presidencial. Como partido incluso estábamos aportando al país la necesidad de que estas candidaturas se abran también, porque al final nosotros estamos hablando de políticas públicas. Le interesa al ciudadano y a los jóvenes, les interesa a las mujeres saber qué están planteando esas instancias que legalmente están establecidas para llevar asuntos que nos interesan a las colectividades, para tomar decisiones públicas. Entonces, son aspectos que no deben de estar cerrados y se debe de conocer quiénes son las personas que están haciendo planteamientos. De tal forma que en mi caso no tuve acceso, me tocó hacer notas pidiendo a las departamentales que me convocaran, incluso si solo podía
participar individualmente, que por favor me dieran el espacio y que yo iba a convocar a la gente. Fue difícil, puesto que yo no tenía los contactos de todos los directivos departamentales, las instancias, o sea, esa información para acceder a los espacios territoriales también fue muy privilegiada. La manejaron los que tenían pues el apoyo institucional, y en nuestro caso nos tocó andar casi que pidiendo permiso, y la gente con mucho temor incluso se arriesgaron en algunos lugares, pero en otros no contestaron. O sea, en el caso de las, por ejemplo, directivas departamentales, que yo pedí nota por escrito, en la cual solicitaba que me invitaran a dar a conocer la propuesta, no me contestaron. Simplemente solo hubo un departamento que tuvo la delicadeza, un secretario departamental, de contestarme y decirme que sí, que si yo ponía todas las condiciones, digamos, para mover a la gente, refrigerio, lugar, entonces podíamos hacer el evento. Hay un aspecto aquí, antes de irme a la pausa, Gladys, le consulto, ¿por qué cree que estas prácticas no deberían de ser equitativas para todos, en las mismas condiciones? Y este mismo tema de originalmente tener una asamblea con las 4 o 5 candidaturas para que tuvieran interacción con las personas, así como ocurrió en el proceso de elecciones internas para el candidato presidencial. ¿Qué pasó en ese espacio de tenerlo originalmente y luego desestimarlo y estar casi que tocando puerta por puerta de todas las secretarías departamentales para exponerse ante la militancia? ¿Por qué cree que pasa? Nosotros hacemos una lectura, de hecho, aunque no tenemos resultados finales y definitivos, pero creemos que este estrecho número que tiene tanto Arístides como Óscar, algo pasó. Y es nuestra propuesta. Nuestra propuesta, el hecho que una mujer también militante, que una mujer en el partido que nadie podía decir, miren, no la conocemos, mire, o sea, pasó en el sentido de que no estaba previsto. Y nuestra propuesta generó temor. Y lo digo porque realmente todos esos indicios de no hacer las asambleas, de no invitarte, de invisibilizarte, atacarte, al final atacarte de una manera difamatoria, violentando también los derechos individuales y en este caso los derechos también de las mujeres a participar en política y a tener acceso, ¿por qué no?, a los espacios de máxima dirección dentro de un partido político, que en el caso del partido es la primera vez que también el partido se enfrenta en una situación de estas. Entonces nos parece que generó temor, y por eso es que no me invitaron y por eso es que se cerró y eran 2 candidatos nada más. De hecho, hubo alguien que me dijo, mira, son 2 candidatos nada más, como quien dice, o sea, olvídate, o sea, mejor si es posible salirte, ¿verdad? Pero y poco a poco también fuimos viendo cómo muchas personas se sintieron en nuestra propuesta, se sintieron que ellos estaban tomados en cuenta y se identificaban con nuestro planteamiento, ¿verdad? Porque nosotros desde el inicio sacamos una propuesta bien clara de trabajo, y esa es una de las lecturas que nosotros hacemos, que también nuestra propuesta generó temor, ¿verdad? Y al final los votos que hemos obtenido de los militantes les están haciendo falta a uno u a otro candidato para poder ganar de una manera contundente. Significa que en la militancia hay también una buena parte de la militancia que está consciente que era necesario cambiar la situación en el partido y que se debe de escuchar, en este caso a la militancia, pero también para llevar propuestas a este nivel de Secretaría General se debió hacer un espacio más democrático para llevar propuestas que realmente la militancia se identificara y tuviéramos una diferencia de 500 votos, alguien que de verdad todo el mundo dijera, yo voy por esa persona nos une, esa persona nos involucra, y no ha pasado. Solo tengo que irme a la pausa, Gladys, pero le consulto puntualmente, ¿cuál es el dato que usted tiene de su registro, de cuántos votos obtuvo usted? Nosotros tenemos unos datos en los que estamos sobrepasando 1000 personas que nos han dado la confianza. Ok, muy bien. Tengo que hacer la pausa. Al regresar hablemos otros aspectos vinculados a esta elección interna y qué deriva para el FMLN después. Volvemos. Muy bien, han recibido una serie de mensajes a nuestra cuenta de Twitter, @RepúblicaSB33.
Y aquí se menciona un mensaje dirigido a Cledis: su participación en las internas del FMLN es bienvenida para una organización con necesidad de cambios. Felicitaciones. Rafael Mengíbar: el retraso de resultados genera mayor desconfianza en cualquier partido político, especialmente en uno de los partidos políticos exponentes de los acuerdos de paz, que marcó la historia y el pueblo lo castigó. Enorme trabajo le espera a las nuevas autoridades políticas. Oscar López: las anomalías internas en el FMLN harán decaer mucho más la simpatía de sus afiliados. Agradecemos entonces a las personas que han tenido la gentileza de interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, y ahí está el espacio para sus preguntas o comentarios que vamos a estar desarrollando en el transcurso de este programa. Sergio, hay un asunto aquí también que hay que discutir. ¿Se puede hacer un ejercicio de contraloría a la Comisión Electoral? Es decir, ¿se debe de hacer? Y si fuera este caso, ¿qué aspectos hay que observar del desempeño de la Comisión Electoral en este proceso de escrutinio preliminar y ante el escrutinio ya definitivo? Un mecanismo formal que esté configurado y ya establecido para hacerle una contraloría efectiva a la Comisión Especial Electoral, yo no lo conozco. O sea, es decir, esta es la comisión que controla la comisión, no se ha planteado esa figura, pero debería de existir. Porque el asunto es que una Comisión Especial Electoral como esta, en sus manos tiene una gran responsabilidad, maneja, y más en este momento coyuntural tan complejo en el cual venimos de una serie de caídas evidentes, notorias del partido. Entonces se necesita un equipo probo, con apertura, con capacidad de escuchar, digamos, a todos los actores. Yo sinceramente tengo mis dudas de que esta Comisión Especial Electoral tenga esas cualidades, y por supuesto sería necesario ante eso tener un efectivo mecanismo de contraloría para que no se den este tipo de suspicacias, de dudas. El retraso en el manejo de las cifras genera todavía más aprehensiones, más especulaciones. Algunos incluso se ensañan con uno, ¿verdad? Y dicen, no, es que este Sergio ahí está publicando en Twitter, en Facebook, sus opiniones, y eso no nos ayuda, nos afecta. Perdonen, pero el amigo no es el que te ve que ya estás a la orilla del barranco y que te vas a caer y te dale, aventate que vas bien. O peor aún, que ya estás en el barranco y te sigue aplaudiendo. Ese no es el amigo. Bien, ese es el aplaudidor que precisamente te lleva a esos puntos. Yo creo que lo que ha generado esta situación no es que se exprese uno u otro, o que Cledis haya participado como una mujer valiente que tomó la decisión de hacerlo, sino este tipo de manejos, de retrasos, de ambigüedades, son las que en realidad generan ese tipo de vacíos y de suspicacias. Bueno, en función entonces de lo que nos menciona Sergio Cledis también, ¿implica todo este proceso hacer una autoevaluación institucional como partido sobre su desempeño de la Comisión Electoral? ¿Usted considera, así como le consultaba a Sergio, que hay puntos claves que hay que identificar del rendimiento de la Comisión Electoral en estos comicios? Hemos hablado de la Secretaría General, pero ya también les consultaré un poco sobre cómo queda la recomposición del partido en otras instancias claves a nivel intermedio y a nivel municipal. Pero antes, ¿usted considera que en la Comisión Electoral hay aspectos claves que hay que observar y evaluar de su rendimiento, de su trabajo en estos comicios? Sí, más que los aspectos de la Comisión Electoral, me parece a mí que en el país hay una falta de orden en relación al tema de la democracia realmente, y eso lo deberían haber regulado de una forma más específica los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Entonces dejaron en la normativa, en la ley de partidos políticos, que fueran en los partidos políticos los que desarrollaran en sus reglamentos la manera de cómo regular la elección de los procesos internos. Y ya vemos lo que sucede. No se regula de una manera clara, transparente, en base a los principios de la democracia que están establecidos en este caso en la ley, en el Código Electoral y en la ley de partidos políticos. Entonces se deja muchos aspectos a discrecionalidad, ¿verdad? Y lo que sucede cuando dejas aspectos a discrecionalidad, sucede la arbitrariedad. Eso es lo que nos ha pasado. Y nos parece que aquí no esperemos que sean los partidos políticos los que resolvamos eso, porque ya sabemos qué es lo que ha pasado. Entonces, yo hago un llamado a la ciudadanía, hago un llamado a los universitarios, hago un llamado a los movimientos sociales, a los que estamos interesados y que estamos pendientes y tenemos ese tema de la Contraloría Social como ciudadanos,
porque al final la política no es exclusiva de los partidos políticos. Política hacemos todos y todos estamos interesados en cómo se manejan los recursos que generan nuestras empresas públicas, que se da, cómo los empresarios del Salvador también están interesados en saber cómo los que pagan impuestos, qué se hace con los recursos. Sí. Entonces, todos deberíamos impulsar que realmente estos temas de la regulación de los aspectos de los partidos políticos sean más incluyentes. No esperemos de los partidos políticos, ¿verdad? Porque ya vemos que no está funcionando estos mecanismos y al final realmente nos encontramos en aspectos en los cuales son juez y parte, ¿verdad? Porque los mismos que elaboran la reglamentación y que no la dejaron clara y correcta son los mismos que están aplicándola y obviamente, y muchas veces los mismos que están poniendo a los candidatos de su preferencia. Hay un asunto que quiero consultarle, Cledis, y escuchar a Sergio posterior a esto es, Óscar Ortiz alega que él ganó las elecciones, ya haciendo la transición un poco a también lo que ocurrió ayer y lo que hacía mención Sergio de lo que frente a la sede principal del partido, el conocido 1316, alega que él ganó, Óscar Ortiz, y que se debe dar paso a la transición. ¿Usted considera que el partido tiene alternativas de recomposición ante este escenario político, lo que le ha generado la salida del gobierno, la pérdida de las elecciones legislativas y municipales en 2018, en el tema de las presidenciales también, la disminución de su caudal, y cómo finalizó todo esto? ¿Hay alternativas para la recomposición del partido? Mire, nosotros estamos llamando a los 4 candidatos que participaron en esos comicios. Yo ayer intenté hablar por teléfono para llamar a cada uno de ellos y decirles, hagamos un llamado a la militancia y a la Comisión Especial Electoral que entendamos lo que está sucediendo. Se está repitiendo nuevamente el enfrentarse a la militancia en estos momentos tan difíciles para el partido político FMLN, y nosotros debemos de llamar a la unidad, a la cohesión, debemos también solicitar que se respeten los resultados independientemente o no. En mi caso, yo no voté por ninguno de los 2 candidatos, no me sentía identificada con ninguno de los 2 candidatos, por eso es que decidí inscribirme. Sí. Pero se debe de respetar. Mire, en una elección se gana con 1 o con 10 votos. Así son estas elecciones. Entonces, ¿por qué la mayoría de municipios en los cuales se está mencionando, donde, por ejemplo, Nahuizalco, Moncagua, Erehuayquín, San Sebastián, Suchitoto, Chilanga es el otro, donde hay uno de los 4 candidatos que es el que tiene mayor votación ahí, porque esos son los que están siendo impugnados? Me llama la atención porque entonces todos empezáramos a decir, bueno, yo voy a pedir entonces impugnación. Hay unos lugares donde le dieron, digamos, la mayor cantidad a un candidato y a mí no me dieron nada. O sea, yo pienso que esas actitudes no abonan en este momento. Así es que yo haría un llamado a los, en este caso, porque ahorita la entidad llamada a la cordura, la entidad llamada a entender lo que está sucediendo es la Comisión Especial Electoral, pero también los candidatos tenemos una responsabilidad porque la gente ha ido a votar por cada uno de nosotros. Así sea los votos que le dieron a Arístides, las personas que le dieron también votos a Óscar, las personas que vencieron el miedo y que nos dieron el voto a nosotros. Por eso incluso también a Vladimir, que también ha sacado votos, y cada militante que da un voto tiene derecho a saber y tiene derecho también a llamar, tiene también esa necesidad de que se sienta que el partido, si acudió a votar es porque todavía tiene esperanzas. Sí. Entonces, estamos haciendo un llamado a la Comisión Electoral y también a los demás candidatos a que entendamos el momento y que demos un paso, ¿verdad?, en relación a cerrar este capítulo. En el tema de la Secretaría General hay muchas ansias, ¿verdad? Pero esperamos que al menos se despeje inmediatamente lo de la Secretaría General. Yo esperaría que a partir de que ya se despeje quién es la persona que tiene la mayor cantidad de votos, así sea con 10 votos, así sea con 20 votos, que entonces pasemos a cerrar filas y hagamos un llamado a continuar el proceso, porque también el Consejo Nacional, todos los convencionistas que se han electo también son una participación importante en la consolidación de pensamiento político y de unidad que es necesario. No todo tampoco está perdido, o sea, nosotros también creemos de que estas crisis que suceden, porque son
en los temas sociales suceden, pero también es una oportunidad de que el Frente y que en este caso pues las personas que hemos participado en esta contienda hagamos un llamado a la madurez política y a la necesidad de pasar inmediatamente a plantearse un plan integral, ¿verdad?, de cara a superar esta crisis. Ahora, antes de irme a la pausa, Sergio, consulto un poco. También no hay que dejar de lado la recomposición del partido sobre las otras instancias claves de poder político en dicho instituto, por ejemplo, el Consejo Nacional y las figuras de los secretarios. También, ¿qué lectura es, desde tu perspectiva, es importante observar en este escenario, en esta coyuntura que el FMLN se encuentra, las personas porque esos datos todavía no se conocen, quiénes son las personas que estarán en el Consejo Nacional o que asumen las secretarías departamentales y municipales? Porque al final es parte del andamiaje mismo de cómo se mueve el partido. Es una pregunta complicada en el sentido que, como le decía, hay oídos que son, pues sí, frágiles, ¿verdad? Y alguna expresión altisonante, aunque tenga algún nivel de razón, le genera problemas. Pero la verdad es que cuando yo revisé la sábana, digamos, para el Consejo Nacional, y todos los compañeros que la vieron y los que me escribieron coincidiendo, digamos, en eso, el mayor porcentaje eran los mismos. Es decir, si usted revisa, si bien es cierto, hubo jóvenes y también gente no joven o no tan jóvenes, pero que son de esa juventud acumulada, como yo le llamo, y que nunca habían tenido la oportunidad de estar en un espacio de conducción y que por lo tanto es gente nueva también, pues con muchas habilidades, cualidades, y se animaron, se atrevieron a inscribirse incluso en contra de indicaciones de que no lo hicieran, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, hay jóvenes, gente de la juventud acumulada que se inscribió, ¿verdad?, para tratar de refrescar el escenario, pero un buen porcentaje, pues sí, son los mismos, un ejercicio de rotación, le llamo yo, un ejercicio de rotación donde los que estaban de secretarios departamentales se inscribieron para estar ahora en el Consejo Nacional, los que pasaron de la directiva departamental a la municipal o de la municipal a la departamental. Pero estas personas, al ser las mismas personas, con su mismo ser, porque no es que, bueno, ojalá que sí, ¿verdad?, que como volvieran a nacer espiritualmente, digamos, y en su concepción del mundo y en esta nueva coyuntura, pues pudieran actualizar, digamos, su metodología de trabajo, a lo mejor pudiera haber una esperanza. Pero si es la misma persona que ya ha estado, con su mismo ser, con su misma concepción de la vida y del mundo, o sea, si usted hace lo mismo, siempre, ¿cómo va a obtener un resultado diferente? Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Sergio, ha sido un gusto. Gracias por haber estado con nosotros. Gledys, también les agradezco mucho por habernos acompañado y darnos sus primeras reacciones ante el proceso electoral del FMLN, que le vamos a llevar la pista, vamos a llevarle seguimiento a esto. Permítanos una pausa. Continuamos con más.